Hoy vamos a mirar a Orduña, una pequeña ciudad vizcaína que está rodeada por territorio alavés por todos los lados, que fue entre 1937 y 1941 uno de los símbolos más duros de la represión franquista. Campo de concentración primero y prisión central después. De allí salieron miles de hombres marcados para siempre y allí se quedaron sin nombre ni tumba al menos 225 presos fallecidos. Casi un siglo después, el Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos del Gobierno Vasco, Gogora, está devolviendo algunos de esos nombres y algunos de esos cuerpos a sus familias, repartidas por media España. ¿Qué fue exactamente el penal de Orduña? ¿Cuándo y por qué murieron allí tantos presos? ¿Y qué se está haciendo hoy para que dejen de ser desaparecidos? Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez. Egunon, buenos días. Hoy es miércoles 27 de mayo de 2026 y este es el capítulo 1818 de Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy en Bala Extra te voy a hablar de Orduña, de la Orduña que quizá conoces por la estación, por el puerto, por las escapadas de domingo, si es que eres del entorno, y de otra Orduña mucho menos conocida, la del penal franquista al que llegaron cientos de presos desde todos los rincones de España y del que muchos nunca salieron con vida. Te voy a contar qué fue aquel penal, en qué contexto funcionó, si estamos hablando de la guerra o de la posguerra y sobre todo, qué se está haciendo ahora desde el Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, desde Gogora, para localizar, exhumar e identificar a aquellas personas y devolverlas simbólicamente y físicamente a sus familias. Orduña es, como digo, un enclave vizcaíno rodeado por territorio alavés y también burgalés, un nodo ferroviario importante, un punto estratégico en plena guerra civil y también en la posguerra. Allí se habilitó un penal franquista, un campo de concentración o prisión, donde se internó a personas detenidas por razones políticas, militares o ideológicas. Ese penal franquista funcionó principalmente en los años de la Guerra Civil, pero también una vez acabada la Guerra Civil, por aquello de que en la Guerra Civil todo el mundo cometía excesos, pues como siempre digo con este tema, hubo excesos también cuando la guerra ya había acabado. Un lugar por el que pasaron centenares de presos procedentes de distintos frentes y distintas provincias. Algunos fueron allí como paso previo a juicios militares, otros como castigo en sí mismo, trabajos forzados, hambre, frío, hace mucho frío en Orduña, malos tratos y enfermedades. Muchos de esos presos eran soldados republicanos, militantes de organizaciones de izquierda, sindicalistas, cargos municipales, gente a la que el franquismo consideraba peligrosa, aunque su delito fuera haber estado solo en el lado equivocado de la guerra. La represión empezó ya durante la Guerra Civil, en las zonas controladas por el franquismo, pero el penal siguió activo en la posguerra. No estamos hablando solo de episodios de guerra, como digo, sino también de los primeros años de la dictadura, cuando el régimen utilizó cárceles y campos como Orduña para consolidar el miedo y el castigo ejemplarizante. Murieron lejos de casa, murieron enterrados sin nombre, porque fue así. Muchos de los presos que murieron en Orduña no eran de aquí, venían de Extremadura, de Castilla-La Mancha, de Andalucía, incluso de Galicia. Los trajeron en tren, los trajeron en camiones, enfermaron, aguantaron lo que pudieron en condiciones miserables. Cuando murieron, sus familias a veces solo recibían un papel, si es que recibían algo, que no era lo habitual. A esos cuerpos se les daba salida desde el pueblo, se les enterraba en cementerios de otros municipios, muchas veces sin nombre o con datos mínimos, y con el paso de las décadas, la memoria se fue deshilachando. La familia sabía que había estado preso en el norte, quizá en Orduña, que quizá murió allí, pero no sabían exactamente dónde estaba enterrado. La dictadura no solo castigaba a la persona presa, castigaba a la familia, condenándola a una búsqueda imposible, a un duelo sin cuerpo, sin tumba,
sin un lugar al que ir, y eso que eran católicos. Décadas después, el gobierno vasco, a través del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, que llamamos Gogora, está trabajando precisamente sobre estos casos. ¿Qué hacen? Están cruzando documentación histórica, registros civiles, libros parroquiales, archivos penitenciarios y testimonios familiares para reconstruir quién pasó por el penal de Orduña, quién murió allí, dónde se le enterró y en qué condiciones. A partir de ahí han venido las exhumaciones, que han empezado, la localización de fosas o enterramientos individuales, la apertura de esos lugares, la recuperación de restos óseos y la comparación con muestras de ADN de familiares que llevan años, décadas, esperando una respuesta, casi un siglo. Lo interesante de este trabajo es que no se queda en Euskadi. Los muertos de Orduña eran de todas partes y los vivos que los buscan también lo son. Así que Gogora está devolviendo restos identificados a familias de otras comunidades autónomas, hijos, nietos, sobrinos, nietos, que viven en Extremadura, en Castilla, en Andalucía, que de repente reciben una llamada que dice: creemos que hemos encontrado a vuestro familiar en una fosa vinculada al penal de Orduña. No es solo una cuestión forense. Hay actos de homenaje, de entrega, de reconocimiento público. Se entrega una caja con restos identificados, pero también algo que la dictadura les negó. Un nombre, una historia, un lugar en la memoria colectiva. Y a la vez se reconoce que en Orduña, en ese paisaje que muchos conocemos por completamente otros motivos, ir al fútbol, ir a ver el nacimiento del río Nervión, hubo una cárcel, un penal, un centro, un campo de concentración franquista y una cadena de muertos sin un duelo digno. A veces mezclamos mentalmente guerra civil y franquismo como si fueran una única cosa, y no lo es exactamente. Muchos de los presos que pasaron por Orduña llegaron en plena guerra, cuando el frente se movía y había detenciones masivas, pero el penal siguió funcionando en la posguerra, cuando ya no había balas en el frente, pero sí había una represión sistemática y organizada desde el Estado. Entender que el sufrimiento no se acabó el 1 de abril del 39, que los penales como Orduña siguieron llenos, que la gente siguió muriendo en ellos durante los primeros años de la dictadura, forma parte también de ponerle fecha y contexto a esa fechoría que pasó. ¿Por qué hablar de esto en 2026? Pues por un lado porque se están haciendo cosas ahora, exhumaciones concretas, identificaciones concretas, entregas concretas a familias que siguen vivas. Esto no es historia cerrada en un libro de texto, es algo que está pasando hoy. Y por otro lado porque la memoria democrática no es un álbum de fotos para días señalados, sino una forma de preguntarnos qué tipo de país queremos ser. Si un país que tapa, un país que relativiza y olvida, o un país que acepta que para algunas familias el siglo XX no termina hasta que encuentran a su muerto y lo pueden enterrar donde creen que debe estar. También es importante para lugares como Orduña, para que la imagen que tenemos no sea solo la de un paisaje bonito o una escapada, sino la de un municipio que asumió lo que allí pasó, que ha permitido investigar, recordar, que ha permitido reparar en la medida de lo posible. Hasta aquí el capítulo de hoy de Bala Extra. Gracias por escuchar también estos capítulos en los que miramos hacia atrás, no por recrearnos en el dolor, sino para poner nombre y apellido a historias que durante décadas fueron solo silencio. Bala Extra es una producción de Emilcar FM. Gracias por tu tiempo, por tu escucha atenta y por pensar conmigo. Que tengas muy buen miércoles. Nos escuchamos mañana en Bala Extra.